El 24 de octubre de 1986 comenzó como un día común en el pequeño pueblo de Quetzalán del Progreso, Puebla. Una llovizna fina y persistente empapaba los empedrados y el cielo parecía no querer despertar. A las 7 de la mañana, un autobús escolar partió con 15 niños, una maestra y un conductor hacia lo que debía ser una excursión escolar más, un recorrido corto a una zona arqueológica. Un trayecto de menos de 40 kilómetros. Una actividad planeada, autorizada, documentada. Nada parecía fuera de lugar, pero nunca llegaron. El autobús, visto por última vez bajando la cuesta del pueblo, desapareció. Durante horas no hubo señales. Nadie llamó. Nadie avisó. Las maestras suplentes pensaron que el viaje se había retrasado. Los padres al principio solo sintieron incomodidad, pero conforme pasaban las horas, la inquietud se convirtió en angustia. A las 4 de la tarde comenzaron a reunirse en la escuela buscando respuestas. A las 5 alguien fue a la policía. Aunque algunos oficiales intentaron calmar la situación alegando que seguramente el grupo se había detenido por algún desperfecto. Pero al caer la noche, sin una sola señal del grupo, la búsqueda dejó de ser un trámite y se convirtió en una pesadilla. Las primeras patrullas recorrieron menos de 10 kilómetros antes de que la lluvia obligara a suspender la búsqueda. Se argumentó que la neblina era densa, que la carretera era peligrosa. Al día siguiente, soldados, voluntarios y vecinos se sumaron a los esfuerzos. Rastrearon cada vereda, cañada y camino rural. Buscaron en barrancos, arroyos, campos abandonados, pero no encontraron nada. Ningún neumático, ninguna huella, ningún papel escolar, ninguna llamada desde un punto lejano. Solo vacío, solo silencio. Y ese silencio se instaló como una maldición en Quetzalán, marcando cada calle con la ausencia de 15 niños que nunca volvieron. La herida abierta de un pueblo que desde entonces no volvió a ser el mismo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita si quieres seguir descubriendo historias que muchos han preferido callar. Si este video te impactó, deja tu like para ayudarnos a seguir sacando a la luz casos como este. ¿Hasta dónde puede llegar el silencio de un pueblo cuando nadie quiere escuchar? Te leo en los comentarios. Ahora sí, comenzamos. Una desaparición sin eco. La historia tomó un giro aún más desconcertante cuando se descubrieron irregularidades graves en la contratación del conductor. Lázaro Rosales, el hombre al volante, no tenía registros oficiales en el padrón de choferes, ni en la empresa de transportes que supuestamente lo había designado. Fue contratado por medio de una compañía tercerizada cuya dirección no existía y cuyos teléfonos estaban desconectados. No había referencias ni documentos formales, solo un nombre escrito en un contrato lleno de tachaduras. Nadie supo más de él desde ese día. No apareció en hospitales ni en registros civiles, ni siquiera en bases de datos forenses, como si él también se hubiera disuelto con el autobús. La maestra Magdalena Ruiz tampoco encajaba del todo. Aunque era conocida en el pueblo y tenía años enseñando en la misma escuela, algunos detalles no cuadraban. Según su familia, ella nunca había visitado el sitio arqueológico asignado como destino y no tenía relación con la fundación que organizó el viaje. Algunos padres recordaban que durante la junta previa se había mencionado otro lugar distinto como destino, un parque ecológico. Incluso había folletos impresos. La autorización para cambiar el trayecto nunca fue firmada por la supervisión escolar. Había confusión, demasiadas versiones, demasiados vacíos, y muy pronto esa confusión se convirtió en sospecha. Durante años las búsquedas oficiales fueron esporádicas. Las autoridades archivaron carpetas, enterraron preguntas y cambiaron de administración. La fiscalía cerró el caso en 1998, argumentando falta de pruebas y agotamiento de líneas de investigación. Pero los padres nunca lo cerraron. Fundaron el Comité Voces de Octubre y con recursos limitados comenzaron a hacer lo que el Estado no hizo: buscar. Se capacitaron, contactaron a ONGs, escribieron cartas a medios y al gobierno federal. Cada aniversario salían en marcha silenciosa, sosteniendo pancartas con los nombres de sus hijos, como una procesión de duelo que se repetía año con año. A veces obtenían ayudas, otras veces solo promesas. Una retroexcavadora donada por un político en campaña, un mapa entregado por un ingeniero jubilado, un investigador voluntario que desapareció tras recibir amenazas. Las pistas aparecían pero se evaporaban. Las llamadas falsas se multiplicaban.
algunas claramente malintencionadas, otras eran simplemente ecos de la desesperación colectiva. Hubo excavaciones sin resultados, médiums contactados por desesperación, informes manipulados por funcionarios que solo querían cerrar el expediente de una vez por todas, pero nunca una respuesta real. La esperanza se fue diluyendo entre pistas sin sentido y testimonios inconexos. El autobús se convirtió en un fantasma y los niños en nombres leídos en voz alta cada octubre para que el olvido no terminara de enterrarlos. El hallazgo imposible. 33 años después, en marzo de 2019, el suelo habló. Obreros que trabajaban en un terreno aislado tropezaron con metal oxidado. Lo primero que vieron fue una defensa corroída, luego una placa apenas legible, y después, a medida que removían la tierra, emergió una silueta inconfundible. El chasis entero de un autobús escolar, deformado por el paso del tiempo, cubierto de raíces, enterrado en el olvido. El autobús escolar perdido desde 1986. La noticia se propagó con rapidez. En pocas horas el terreno se llenó de investigadores, medios y familiares que llevaban 3 décadas esperando una señal. Lo que hallaron dentro fue tan devastador como revelador. Había restos de mochilas descompuestas, crayones quebrados, zapatos escolares, fichas con nombres ya olvidados por muchos, una bolsa bordada con iniciales y un sobre repleto de dibujos infantiles. Pero entre todos esos fragmentos, una libreta escolar contenía una frase escrita con lápiz tembloroso. El maestro no viene. Vamos a otro lado. Dicen que hay una cabaña. Esa línea breve y confusa fue la primera pista tangible de que algo no planeado había ocurrido ese día. No era solo una frase suelta, era un mensaje atrapado en el tiempo, escrito por una mano pequeña que seguramente no entendía del todo lo que estaba viviendo, pero sabía que algo andaba mal. Vamos a otro lado. No era una improvisación infantil, era una desviación marcada, una elección que no coincidía con la ruta establecida, con el plan oficial. Las palabras "dicen que hay una cabaña" abrieron nuevas interrogantes. ¿Quién lo dijo? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué no se alertó a los padres, a la escuela, a las autoridades? ¿Qué había en esa cabaña que justificara un cambio de destino? Aquella libreta se convirtió en una pieza clave, la voz silenciosa de lo que los niños no pudieron contar. Era la confirmación de que no se trató de un accidente ni de una falla técnica. Fue un desvío intencional, una maniobra planificada. Y si hubo un plan, también hubo responsables. Esa pequeña nota abrió por fin la puerta a lo que tanto tiempo estuvo enterrado, no solo bajo tierra, sino bajo el peso de la negación, del encubrimiento, del miedo. Bajo el chasis, una caja metálica escondida con documentos que hablaban de un destino alternativo, Rancho El Cenzontle. No era cualquier hallazgo. Los papeles incluían itinerarios corregidos a mano, con tachones evidentes y horarios que no coincidían con los autorizados. Había mapas con rutas ocultas que evitaban caminos principales, una factura de transporte sospechosa con una razón social inexistente, y un membrete de una fundación educativa que, tras la investigación, se comprobó que nunca fue registrada oficialmente. El membrete parecía profesional, pero los sellos eran burdos y los responsables firmantes no existían en ningún registro docente. Todo olía a montaje. A partir de ese hallazgo, las autoridades se movilizaron hacia el rancho El Cenzontle. El lugar estaba abandonado, cubierto por maleza, como si el tiempo se hubiera encargado de borrar todo rastro. Pero el olvido no pudo esconderlo todo. En una zona cerrada con concreto suelto y vigas podridas, encontraron restos óseos. 11 cráneos infantiles, fragmentos de ropa, objetos personales reconocibles por las familias, y un mensaje escrito en una de las paredes con lo que parecía tiza o yeso deshecho. Gracias por traernos, profe. Todo apuntaba a un desvío intencionado, a una farsa disfrazada de excursión escolar, a una red que operaba desde la sombra, algo más oscuro, más estructurado, que aún nadie se atrevía a nombrar del todo, pero que estaba ahí, bajo la tierra, esperando ser desenterrado. Lo que el silencio guardó. El escándalo fue inmediato. Las noticias del hallazgo recorrieron el país entero y provocaron un terremoto mediático. Ante la presión social, el gobierno creó una unidad especial de investigación compuesta por forenses, peritos, sociólogos y expertos en delitos contra menores.
Se analizaron documentos rescatados, fragmentos de ADN, mapas antiguos, registros de la SEP, cartas escolares y trazos de caligrafía. Se confirmó algo perturbador. Las firmas en los permisos eran legítimas, pero no pertenecían al personal activo en la escuela ni al equipo autorizado por la supervisión. Alguien las había falsificado con una precisión escalofriante. La investigación también arrojó otro dato revelador. Lázaro Rosales no existía como tal. Ni acta de nacimiento, ni cédula de conductor, ni registro fiscal. Era una identidad fabricada, sostenida por documentos también falsificados. Todo había sido armado, planeado. Nada era casual. En medio del avance forense surgieron testimonios de ex-empleados de la fundación, quienes hablaron por primera vez en décadas. Lo hicieron con miedo, con evasivas, con la voz quebrada. Admitieron a retazos que hubo traslados especiales de menores con fines institucionales, pero sin protocolos, que algunas veces no todos regresaban, que el rancho funcionó durante 3 años como un supuesto centro de formación alternativa, que en octubre de 1986 algo salió mal, algo que no estaba previsto, algo que desde entonces nadie se atrevió a explicar. El hallazgo no resolvió todo. Faltaban cuerpos, faltaban explicaciones, faltaban responsables con rostro y condena, pero devolvió algo que por años se creyó perdido para siempre: la posibilidad de nombrar, de volver a decir los nombres sin sentir culpa, sin sentir que era inútil, de recuperar fragmentos de una historia rota, una frase en una libreta, una bolsa bordada con hilo infantil, un dibujo de una casa al lado de una montaña. Objetos que parecían pequeños, pero que pesaban toneladas en el corazón de quienes llevaban más de 3 décadas sin saber dónde llorar a sus hijos. Muchos padres y madres ya envejecidos confesaron haber soñado durante años con esa bolsa, con esos crayones, con esa libreta, porque en su ausencia eso era todo lo que tenían, los recuerdos de lo que sus hijos llevaban ese día, y ahora al menos podían confirmar que existieron hasta el último momento, que dejaron huella, que intentaron comunicarse, que no se perdieron del todo. El 2 de noviembre de 2019, las familias colocaron 15 veladoras frente a una cruz de madera, en silencio, con lágrimas viejas, con retratos envejecidos, con el peso de haber esperado más de 3 décadas, pero también con un tipo extraño de alivio, el de poder llorar sobre algo concreto y no sobre algo vacío. Y en ese silencio se escuchó por fin algo que no se decía desde 1986, que ellos estaban ahí, que nunca se fueron, que alguien tenía que contarlo, y ahora por fin, alguien lo estaba haciendo. Si esta historia te estremeció, suscríbete y activa la campanita. Aquí narramos lo que otros prefieren callar, casos reales, memorias enterradas y verdades que duelen. Cada video es una ventana a lo que la historia oficial no quiso mostrar. ¿Y si este caso no fue un hecho aislado? ¿Y si el silencio de Quetzalán fue solo uno entre muchos? Te leo en los comentarios. Déjanos un like si valoras el trabajo de reconstrucción detrás de cada caso y comparte este contenido si crees que debe llegar a más personas, porque hay nombres que merecen ser recordados y voces que merecen justicia, aunque hayan pasado décadas.